Tendremos una interesante entrevista aquí en nuestros estudios con el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien esta noche participaba también de la cadena nacional que ofrecía el presidente de la República y que durante la semana han tenido la aprobación del decreto 12-2020 que incluye varios temas. Así que quisiéramos dialogar de esto, presidente Alan Rodríguez. Gracias por estar aquí en Noticiete y compareciendo ante el pueblo de Guatemala. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a toda la población que nos sintoniza a través de este importante noticiero. Muchas gracias por el espacio. Presidente, el mandatario Alejandro Yamatei habla ya de ayudas, de programas en específico, de presupuestos. ¿En dónde han compaginado y qué es lo que ustedes aprueban realmente en el Congreso? Pues bueno, miren, lo que estamos haciendo tanto el organismo ejecutivo como el organismo legislativo es en función de lo que demanda la población ante esta pandemia. Lo importante es que tenemos esa buena comunicación, los dos organismos, y hemos podido coordinar el trabajo, digamos, que está ejecutando la Presidencia de la República y lo que nosotros como en labor legislativa debemos de hacer. Decirle a la población, darle esa certeza y esa tranquilidad de que estamos trabajando con esa prevención que se requiere, y creo que se evidencia en los resultados, en los casos que se tienen identificados. Hoy 25 casos identificados, una persona lamentablemente fallecida, pero también la buena noticia es que hay esperanza porque hay 5 casos que se han logrado recuperar de este virus, y eso es importante para el país porque es algo que en comparación con otros países, con la población que tiene nuestro país, es realmente importante de tomarlo en cuenta. Guatemala ha sido el único país que sale con un estado de calamidad decretado por el Ejecutivo, ratificado en el Congreso de la República, antes de que hubiera algún caso identificado. Con 0 casos identificados, nosotros en prevención salimos con un estado de calamidad, y eso ha permitido las acciones que ha tomado el presidente de la República, pues es lo que hoy permiten que realmente la cantidad de casos en comparación con otros países sea reducido. ¿Qué en específico aprueban ustedes? ¿Qué programas o qué ayuda para la población? Porque es evidente que las personas hoy quieren respuestas. Estamos ante una serie de restricciones que han mermado la economía y que se teme que vayamos a pasar por una situación difícil. Por lo tanto, ya se habla de esa recuperación económica. ¿Qué acciones destacaría usted de lo que han aprobado ahí en el Congreso? Pues mire, lo más importante es el poder tener las medidas. La ley, digamos, contempla tener las medidas necesarias para poder evitar contener el impacto tanto a nivel sanitario, económico y social. En ese sentido, hemos salido con un paquete de medidas iniciales. Este es un primer decreto donde salimos con las primeras medidas en base a lo que acontece actualmente en nuestro país ante esta crisis. Por supuesto que hay muchas medidas más que van a ir requiriendo conforme vaya evolucionando este virus, como vaya evolucionando la pandemia. De la misma manera deberán de ir evolucionando las medidas. O sea, que este no es todo el paquete que usted... No, definitivamente, mire, hay un sinfín de iniciativas propuestas. Le comento rápidamente. Esta es el producto de una comisión presidencial que fue creada dentro del Congreso de la República con la participación de todos los partidos políticos, donde llegamos con nuestras propuestas, con iniciativas de ley que fueron al final condensadas en una matriz, y de ahí pues fuimos priorizando en base a lo que es viable también, porque lo que tenemos que informarle a la población es que hay muchas propuestas, y hay muchas que tienen viabilidad presupuestaria, porque tenemos que jugar con todos los factores: el tema del presupuesto general de la nación, el tema de las necesidades y requerimientos de todos los sectores vulnerables del país, y nosotros como diputados pues hemos sido electos para poder actuar de una manera responsable, guardando ese equilibrio, pensando no solo en el hoy, no solo en la crisis, sino también pensando en el mañana y en lo que viene posterior a la crisis, porque estoy seguro que de esto unidos vamos a salir, juntos saldremos adelante de esta crisis. En ese sentido, en las medidas que abordamos importantes de entrada es las que evitan el acaparamiento. Realmente hemos visto con tristeza que muchas personas lamentablemente han acaparado todo tipo de productos. Digamos, el tema de
desde la canasta básica, pero el tema de insumos médicos, hospitalarios, como las mascarillas que se incrementaron de un día para otro, han ido incrementándose en el precio. Hasta el maíz cayó en esta situación. El alcohol en gel, los granos básicos. En mi departamento, el saco de maíz se incrementó el precio en 400 quetzales en menos de una semana. Entonces salimos con estas medidas para poder darle al organismo ejecutivo las herramientas, fortalecer por ejemplo a la DIACO para que se pueda evitar y limitar este acaparamiento. También el monitoreo de precios importante para poder establecer los precios y que no tengamos en los 34 artículos de la canasta básica ese incremento desmedido y aprovechamiento perverso de algunos que quieren aprovecharse de la necesidad de los guatemaltecos en estos momentos de crisis y hacer su agosto a costillas de la necesidad del pueblo. Teníamos una gráfica aquí sobre la reducción al precio de la energía eléctrica y de la tarifa social. El presidente hablaba hoy de la reducción o de un subsidio para que se evite el pago del alumbrado público a algunas familias. ¿La quisiera usted explicar? Supongo que tenían un sustento técnico para lograrlo. Por supuesto, hay dentro del tema de los servicios hay varias propuestas que están aún en esa matriz y que las vamos a ir considerando conforme se evolucione la crisis. Es como ponía yo un ejemplo hace un momento, cuando usted estornuda no puede tomar un tratamiento para pulmonía. En ese sentido también, de manera responsable, el Congreso está actuando coherentemente a lo que hoy demanda esta crisis. Entonces, en este primer paquete pues hemos tomado medidas, por ejemplo, como esta, es la ampliación de la cobertura temporal de la tarifa social. Actualmente 1.800.000 hogares están recibiendo la tarifa social, pero con lo que hoy quedó aprobado, con lo que quedó aprobado en este decreto, 2.5 millones de hogares podrán recibir el beneficio de la tarifa social y pagar menos en el recibo, ¿verdad? Entonces va a haber reflejado ese apoyo para toda la población, digamos, que está dentro de esa tarifa ahora social, que hoy se amplía de manera temporal para poder apoyar en esta época de crisis. Estamos también con algo importante es el poder trasladarle toda esta información a nuestras comunidades, a nuestra gente en su idioma original. De esa cuenta también que hemos aprobado a través de la Academia de Lenguas Mayas, el poder trasladar la información en nuestro idioma materno a las personas. Evitar el desabastecimiento en los hospitales es importante porque hemos visto que en algunos hospitales, mediante la fiscalización que realizamos como diputados, ha habido carencia en algunos lados de mascarillas o de alcohol en gel y algunas cuestiones donde también estamos garantizando a través de este decreto, dando las herramientas para que el Ministerio de Salud tenga los recursos para poder evitar ese desabastecimiento. Incluso dejamos un artículo donde se permite la redistribución entre hospitales y hospitales. Puede ser que un hospital tenga suficiente, pero este hospital requiera más insumos. Entonces, poder hacer internamente ese traslado de hospital a hospital, porque aquí hay más necesidad y que muchas veces esos trámites burocráticos no lo permiten. Hemos tomado eso en consideración también. Presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quisiera, en medio de estas disposiciones que ustedes han aprobado, sacar el tema que esta noche evidenciaba el presidente de la República en su alocución y señalaba a algunos diputados que han sido pues opositores a algunas ideas, pero también decía él que han frenado o intentan frenar el trabajo de otros funcionarios. La vamos a ver para que analicemos y usted como presidente del Congreso pues nos dé su punto de vista. El día de hoy me han presentado amparos y denuncias ante la Corte de Constitucionalidad por show político de algunas bancadas de diputados que desgraciadamente están convirtiendo o tratando de convertir, aprovechándose de la necesidad de la gente en lugar de querer entender que aquí lo que hay que hacer es unirse para poder salir adelante. Quiero informarle a la población que el día de hoy personas irresponsables en el Congreso de la República también citaron incluso a la jefa del Laboratorio Nacional de Salud, que está procesando las muestras de las personas que tienen o no tienen, que hay que determinar si tienen o no tienen la enfermedad. La estaban pretendiendo citar al Congreso de la República 4 diputados totalmente irresponsables, y yo di la orden de que no fuera, que no abandonara su puesto. Y sí, me hago responsable
yo, Alejandro Yamatei, presidente, de haber girado órdenes a mi gabinete, que en este momento tenemos que enfrentar la crisis apoyando a la gente y no llegando a perder nuestro tiempo con diputados que lo único que están tratando es de ganar protagonismo barato a costa del sufrimiento del pueblo de Guatemala. Como presidente, nosotros tenemos la gran responsabilidad de velar por los intereses de la población guatemalteca. Y no va a haber poder humano en este país que detenga que este gobierno salga a beneficiar al más necesitado. Y protejamos la vida como ese elemento más sagrado que tenemos los seres humanos. Hoy Guatemala está pasando por momentos delicados, pero necesitamos el apoyo en el Congreso. Necesitamos el respaldo en el Congreso de la República para que podamos contar con esos fondos que ahorita en esta sesión extraordinariamente larga del Congreso logramos verla reflejada en un decreto que realmente nos da la oportunidad de principiar a generar beneficios sociales llegando a las clases más necesitadas. Presidente del Congreso, Alan Rodríguez, ¿qué opinión le merece esta situación? ¿Y cree usted que logren marchar a una sola voz o puedan lograr el cabildeo y llamar a la unidad a todos los diputados al Congreso de la República? Pues mire, yo valoro de manera muy positiva el esfuerzo que se ha hecho a lo interno del Congreso de la República, en un Congreso donde históricamente es el más atomizado, con 19 bancadas. Sin embargo, hemos logrado llegar a consensos y este decreto es producto de esos consensos. Lamentablemente, un par de partidos, pero sobre todo uno, cuando ya habíamos hecho ese consenso de dejar las banderas políticas partidistas por un lado y entrar a estos consensos realmente con la bandera de nuestro país, pues vemos con tristeza y coincido con las palabras del señor presidente, que en esa búsqueda de protagonismo político, como que estuviéramos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. Ahorita nosotros no estamos pensando en reelección, no estamos pensando en elección, estamos pensando en la dura situación que está atravesando nuestro país, pero valorando lo positivo, destacando lo positivo, lo importante es que hemos llegado a obtener un decreto que realmente lleva las medidas iniciales importantes para poder apoyar a la población más vulnerable. Y yo creo que eso es lo importante, y es importante hacer ese llamado también a la población a que no caiga en ese juego perverso de la manipulación. Incluso hay un partido que pagó pauta y en esta crisis está gastando plata en difundir mensajes en las redes sociales para polarizar a la sociedad, no se vale. Entonces, lo importante es que los guatemaltecos sepamos que unidos podemos salir adelante. Y que quizás algunos sectores pretendían otro tipo de resolución, otro tipo de acción. ¿Qué le dice usted a estas críticas? Bueno, primero es que tengan el acceso a esta información que estamos tratando de darlo a los medios de comunicación, no pagando pauta como lo hace un partido interesado en hacer propaganda, sino que estamos a través de los medios de comunicación quienes son los llamados a hacer este trabajo para la población, el poder informarse de lo que lleva este decreto y que lleva muchas soluciones, muchas propuestas para poder contener de manera inicial los efectos de esta pandemia. Hoy hay esperanza con estos 5 casos recuperados y esperamos que la situación la próxima semana sea positiva, el escenario sea otro y las medidas que tengamos que tomar la próxima semana como organismo legislativo y ejecutivo sean otras, en positivo y ya pensando en la reactivación económica. Pero podemos tener también el otro escenario donde las medidas entonces de mitigación y contención van a ser más drásticas y vamos a tener que pensar en otras opciones de las cuales ya han sido presentadas y están aún en esa matriz. Lo importante es decirle a la población también que estamos pensando en todos los sectores, hemos tomado en cuenta el tema de evitar, prohibir los gastos, digamos, de moras, cobro de intereses, en el pago de colegiaturas, en el pago de las universidades. Esto también preocupa a la población, en el pago de la espera de los crediticios, digamos, las tarjetas de crédito, los créditos fiduciarios, los créditos hipotecarios y prendarios, con 2 meses y hasta 3 meses que está establecido en la ley. Entonces vamos poco a poco con las medidas que son viables en este momento. En el tema de los servicios, en el tema de energía eléctrica, esa ampliación de la tarifa social es muy importante y los fondos que hemos autorizado, fondos para la emergencia, por ejemplo, para el adulto mayor, que es uno de los grupos más vulnerables, 100 millones, para la agricultura familiar campesina, 100 millones también,
un programa de apoyo alimentario por 700 millones que se van a trabajar a través del MIDES y del Ministerio de Agricultura, y 100 millones que se han destinado exclusivamente para laboratorios específicos en pruebas de COVID, y las pruebas que tienen un costo alto, pero se dispusieron 100 millones para que toda la población pueda tener la oportunidad de hacerse esas pruebas y estar tranquilo de si tienen o no tienen el virus. Infraestructura hospitalaria también, 700 millones en insumos, y eso es pues parte de lo que se ha tomado en cuenta ahorita, y también el poder empezar a pensar en la reactivación económica con un fondo de 250 millones para los comerciantes individuales, aquellos que tienen su pequeño negocio y tienen la necesidad de cubrir su planilla, de pagarle a 1 o 2 trabajadores que tienen, pues puedan tener este acceso a este crédito de 250 millones. Las MIPYMES también con 400 millones. Y la idea es que en la reglamentación el Ejecutivo haga estos requerimientos, digamos, los requisitos sean sumamente sencillos para poder facilitarle estos créditos a quien realmente lo necesita en este momento. Entonces hemos pensado en la economía, digamos, en las MIPYMES, en los comerciantes, y pues poco a poco vamos abordando las medidas necesarias para ir conteniendo el daño en todos los sectores de la población. Pues seguramente tendremos ese contacto y la posibilidad de saber qué es lo que va sucediendo, pero le agradecemos por esta participación hoy ante la audiencia de Noti7 y el poder entender, como usted dice, hay que desglosarlo e ir poco a poco. Seguramente es algo que no sabíamos que iba a suceder y algo a lo que hay que ir respondiendo pues según las circunstancias, así que le agradezco su comparecencia hoy, presidente del Congreso. A ustedes, a Canal 7, a Noti7, a usted, Luis, por el espacio, y decirle a la población, hacer ese llamado a la unidad y que se informen a través de los canales oficiales, de los medios de comunicación que tienen prestigio y el respeto, porque hay muchas páginas falsas, muchos perfiles falsos queriendo poner en contraposición a la población, queriendo polarizar, y eso no se vale en estos momentos de crisis. Yo estoy seguro que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Un tema muy importante, interesante, que nos podría llevar cualquier tiempo, por supuesto, para desglosarlo, pero que queríamos hoy también poner ante la opinión pública por la trascendencia y la necesidad que es lógica y urgente de los guatemaltecos, pero que esperamos irla resolviendo. Primero un tema sanitario, después un tema económico, y de esto pues seguramente habrá mucho en las noticias que iremos desarrollando, no solo hoy, sino en los días subsiguientes.